lo que ahora denominamos pues La Corte Nacional. Corte Nacional de Justicia. Está con nosotros el doctor Roberto Gómez Mera. A nombre de todo el equipo, doctor, un saludo fraterno, cordial. Gracias por recibirnos. Y permita, Ramiro Cepeda arranca esta entrevista. Roberto, ¿cómo está? Buenos días, gusto en saludarlo. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Roberto, a los tiempos que podemos conversar con usted aquí en los micrófonos de I99. Mire, un tema conceptual, usted ocupó la más alta instancia que puede un juez querer en el país, que es presidir la Corte Suprema de Justicia. Lo que usted ve, lo que usted está observando en relación a lo que yo he llamado el ejercicio desleal de la abogacía, pues si bien es cierto, la estructura, el marco legal del país permite ciertas acciones que por el hecho de ser extraordinarias deben ser aplicadas en manera de excepción, se transforman en la regla general y andan sirviendo de paraguas para actos de poca sanidad pública. ¿Cómo ve usted todo esto que está sucediendo en el país? ¿Por dónde deberíamos empezar el diagnóstico y por dónde deberíamos empezar con la solución? Ramiro, realmente la situación actual en materia de administración de justicia es muy lamentable. Nos llena de desconsuelo totalmente. Nosotros que hemos sido pues también judiciales, ¿no? Como usted señaló, tuve el honor de ocupar la más alta magistratura en la Corte Suprema. Pero lo que está pasando en estos momentos trasciende el Poder Judicial para afectar a todo el país, nacional e internacionalmente. Estamos viendo cómo las decisiones de los jueces, las sentencias, están basadas no en la ley, no en la legalidad, sino en otros elementos y concretamente en dinero, en presiones políticas, en cálculos, en órdenes de mafias, etcétera. Eso es tremendamente insoportable y tiene que resolverse ya, de manera inmediata, porque lo contrario es estar en una sociedad donde no hay ninguna seguridad jurídica y pues cada cual verá cómo se hace justicia por sí misma. E internacionalmente nuestro país es como un país apestado, es decir, nadie va a venir a invertir en el país, ni nadie le va a creer a sus instituciones porque todo está completamente contaminado. La situación es grave y hay que tomar decisiones urgentes de cambio, que le corresponde tomarlas a la Corte Constitucional, al gobierno, al Congreso, a la Procuraduría General de la Nación y a toda la sociedad a través de los medios de comunicación responsables y serios como este por el cual estamos hablando. Sí, Roberto, el diagnóstico termina siendo así, pero la solución es mucho más compleja. Yo le haré una pregunta. ¿Tiene razón de ser el Consejo de la Judicatura? Porque mucho de este entuerto que se produce es por aquella monstruo de dos cabezas que tiene la Administración de Justicia. El uno administrativo que se involucra en cuestiones sancionadoras de interpretación muchas veces arbitraria y otro es el mismo ejercicio de la Administración de Justicia. ¿Tiene razón de ser este Consejo de la Judicatura? Bajo ningún respecto, eso fue una creación política del gobierno de Correa. ¿Por qué? Porque le interesaba, en primer lugar, hacer desaparecer a la Corte Suprema como el máximo organismo de administración de justicia en el país para darle esa facultad a la Corte Constitucional, que luego él la manejaría. Uno.
Dos, creó el Consejo Nacional de la Judicatura también para, a través de este organismo, manejar todo lo relacionado con los jueces, todo lo relacionado con los fiscales y todo lo relacionado con el defensor, el defensor público. Entonces, tener prácticamente a todos los operadores de justicia en su mano fue la causa, la razón de que en la Constitución del 2008 se haga desaparecer a la Corte Suprema de Justicia con todas las atribuciones que tenía como máximo representante de la función judicial, como debe ser, porque los que representan a la función judicial no son pues gerentes ni administradores, como el caso del Consejo de la Judicatura, sino los jueces. ¿Y qué jueces? Los máximos representantes del Poder Judicial, que éramos en ese tiempo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto nace como consecuencia de un propósito político, y la prueba está que todo este poder se concentró en manos de una persona de apellido Yalc, ¿no?, que respondía completamente a Correa. Y entonces él tenía un superpoder, imagínense, manejaba y cancelaba y nombraba a todos los jueces, a todos los fiscales, y entonces él era dueño de la justicia en el país. Entonces eso debe cambiar. El Consejo de la Judicatura puede existir, pero únicamente como un organismo gerencial para administrar todo lo relacionado con personal de la función judicial, pero el resto, la representación y las líneas directrices de la actuación del Poder Judicial tiene que ser dirigido por la Corte Suprema de Justicia, que debe ser reintegrada, debe ser resucitada, si cabe el término, para lo cual se necesita pues realmente una reforma constitucional. Roberto, corríjame o acláreme, ¿usted formó parte de la Corte Suprema en que estaba vigente la cooptación? Sí, efectivamente, la cooptación, y eso, dicho sea de paso, es la mejor manera, el mejor sistema de autodepurarse, ¿no? Nosotros en la Corte Suprema de Justicia seguimos 5 procesos contra 5 magistrados, 5 compañeros nuestros, y no nos tembló la mano para separarlos por anomalías que habían cometido en el ejercicio de sus funciones. Entonces, y con esa misma con ese mismo sistema se procedió a hacer los concursos y a nombrar a sus sustitutos. Es decir, no dependíamos de ningún otro organismo del Estado, ni del Ejecutivo, ni del Congreso, ni de nadie, sino de los mismos magistrados de la Corte Suprema. Esa es la cooptación, y esa es la mejor manera de autodepurarse y autorregularse en cuanto a la designación de magistrados. Coincido con usted, yo me acuerdo de 2 de esos 5 nombres, y me acuerdo que con el dolor del alma tuvieron que ser cesados. Uno de ellos, si no me equivoco, fue Joffer García, otro fue Alfonso Zambrano, los otros 3 se me escapan, pero por ahí iban los nombres por varias razones. Pero fueron ustedes que con un mismo espíritu, un buen espíritu de cuerpo, de depuración, lo hicieron, porque el espíritu de cuerpo malentendido lleva a consecuencias fatales. Solo recuérdeme algo, Roberto, usted también fue fiscal de la Nación, ¿verdad? Sí, también, sí. Fiscal, gobernador de la provincia, un poco, ministro de Trabajo, no creo, sí. También, sí, También. sí. En tiempo del doctor Rodrigo Borja Ceballos, que dicho sea de paso, se hizo la más grande reforma que ha habido en la historia del Código del Trabajo. Perfecto. Con la ley 133. Le paso a mi compañera Verónica Landeta, que continúa con la entrevista a Roberto. Para mí ha sido un verdadero gusto. Doctor Gracias, Gómez. Ramiro. Doctor Gómez, un buen día. Buen día. Todo lo que se vendió como algo nuevo está mal hecho
Y pues definitivamente hay un campo demasiado amplio en lo que los jueces pueden acogerse. ¿Qué es lo que se debería hacer? Usted habla de una reforma constitucional. ¿Una reforma constitucional para qué? Porque vemos que, por ejemplo, este juez de Portoviejo, ¿no verdad?, logra meter bajo un pedido de un solicitante de habeas corpus a las figuras mediáticas como Jorge Glass y Daniel Salcedo dentro de ese mismo pedido. ¿Qué es lo que se debería definitivamente pues revisar en ese sentido? ¿Qué es lo que se debería para que sigamos en lo mismo? Porque de lo que yo recuerdo, cuando un juez es cuestionado por sus acciones, siempre se va al resumen de que hay una interpretación, pero obviamente por todas esas posibilidades que le da un espectro en este caso. Vea, hay que hacer dos cosas, ¿no? Pero la una es más complicada y exige más tiempo, que es la reforma constitucional, porque no solamente el Poder Judicial fue dislocado, desinstitucionalizado, sino otras funciones del Estado, ¿no? Pero la otra, de manera inmediata, para corregir esta situación terrible que estamos viviendo, que a través de habeas corpus, a través de acciones de protección, se desconoce sentencias ejecutoriadas para dar libertad a personas sumamente cuestionadas, inclusive que se puede extender a jefes de mafia, a asesinos, delincuentes. Si todo esto se consagra como una práctica, desgraciadamente eso está ocurriendo. Entonces, de manera inmediata, tiene que la Corte Constitucional emitir una resolución por la cual debe restringir la interpretación de las acciones de protección, la acción extraordinaria y el habeas corpus, porque efectivamente estas instituciones que se han creado para proteger de mejor manera a los ciudadanos en sus derechos fundamentales, como derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la integridad física, ¿no?, a su dignidad, etcétera, se ha prostituido y se ha extendido a otras situaciones que ni de lejos se contempló. Entonces, en función de otros elementos como el dinero, los intereses políticos, se ha extendido la interpretación de estas instituciones que fueron creadas por la Constitución del 2008. Es decir, la actual Constitución la creó, antes no había. No, había el habeas corpus, pero de otra manera implementado. Pero las acciones de protección y las acciones extraordinarias, que ahora se han vuelto el pan de cada día, porque todo abogado que pierde un juicio o que no obtiene la libertad de su cliente inmediatamente recurre a las acciones de protección, y entonces no hay seguridad jurídica, todo se viene guarda abajo. Entonces la Corte Constitucional tiene que emitir una resolución restringiendo la interpretación y la aplicación del habeas corpus, de la acción de protección y también de la acción extraordinaria. Eso, a mi juicio, es lo que se debe hacer con el concurso de la Procuraduría, con el concurso de los medios de comunicación, con el concurso de las cámaras, porque esto afecta a la imagen de todo el país, nacional e internacionalmente. Eso es lo que se puede hacer ahora. Y lo inmediatamente, eso se puede hacer inmediatamente. Inmediatamente. Y lo otro, en más profundidad, una reforma definitivamente actual. Constitucional, ya eso implica más tiempo, ¿no? Más tiempo, pero votos, se debe hacer también, es imprescindible, o cambiar la Constitución o reformarla. Mira usted, Alberto Quintana, continúa. Sí. Doctor, qué gusto enorme, es Alberto Quintana. Oiga, pero lo que preocupa no es el silencio de algunos sectores ciudadanos. La sociedad que se queda silente en un tema tan preocupante, ¿no? Usted en alguna publicación, ¿no?, anotaba que se afecta gravemente la seguridad jurídica. Lo hemos reiterado aquí en esta entrevista. También la credibilidad interna y externa del país y nuestra sociedad. La academia, por ejemplo, no dice nada. Y yo veo con preocupación eso, porque tenemos unas amenazas terribles. Ya no solamente es
la politización de la justicia, la judicialización de la política, sino que también tenemos la operación del crimen organizado transnacional que con su poder económico también pone de rodillas a la sociedad. Pero sin embargo, veo mucha gente que está en silencio, doctor. Sí, desgraciadamente. Por eso es que la iniciativa debe tomarla, por un lado, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, y debe ser apoyado por los medios de comunicación para levantar la opinión de todos estos medios que ahora están callados, como las universidades, como la academia, como los colegios de abogados, etcétera. O sea, levantar este espíritu de crítica, ¿no?, para reformar esto que nos está destruyendo como país. Claro que sí, yo le ponía énfasis en el tema de esto, ¿no? De estas organizaciones que tienen muchísimo dinero y que ya vemos, ¿no? Porque ya hay casos en los cuales, por ejemplo, interponen 10 recursos de habeas corpus al mismo tiempo para un cliente. Claro, un cliente que tiene la plata y deben de pagar bien también, ¿no? A determinados... Salcedo, imagínense, Salcedo que no es político, pero tiene hartísimo dinero. Así es. ¿No? Así es, y ahí vemos otros que les cogen y les decomisan por millones en efectivo. Si eso le decomisan por millones en efectivo, imagínese usted el poder que tiene esta gente. Así es, pero se debe actuar ya, porque caso contrario el Ecuador se va a destruir como una sociedad donde no hay leyes, no hay jueces, no hay seguridad jurídica, no hay conciencia jurídica, y eso pues impide inversiones, la falta de inversiones impide el empleo, en fin, es una cadena de males interminables. Correcto. Doctor, solo para cerrar, usted se pronunció en torno a un tema que nosotros lo tomamos como una cruzada aquí, ¿no? Esto por el problema de los contraventores de tránsito, ¿no? No hay dónde llevarlos y no se les ocurre mejor cosa que conducirlos a la penitenciaria. Gente que, como cualquier profesional, como cualquier trabajador, puede tener un problema en un momento que salga de casa conduciendo su vehículo. ¿Qué es lo que aplica? ¿Qué es lo que se puede hacer inmediatamente, teniendo como antecedente, ¿no?, que ya los cabildos tienen la competencia de tránsito y cómo está organizado todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico en torno a ese tema, doctora? Muy bien, sí, usted señala efectivamente que en materia de tránsito todos los que tenemos una licencia de manejo somos potencialmente infractores, ¿no? Por culpa muchas veces, ¿no? Porque las acciones, las infracciones de tránsito no son dolosas, sino meramente culposas, ¿no? Entonces, el resultado es que se está llevando a todos los infractores a la penitenciaría del litoral a reunirse con esa sarta de individuos completamente negativos, asesinos, en fin, ¿no? Entonces, la cruzada que se hizo la semana pasada determinó que la Comisión de Tránsito ponga ya en rehabilitación 4 edificios que ellos tenían y que los habían cerrado, en donde van a estar solamente los contraventores de tránsito. Entonces, eso es una buena cosa y ojalá que rápidamente se rehabilite esos edificios y los contraventores no vayan bajo ninguna circunstancia a la Comisión de Tránsito, a la penitenciaría, sino que estén a la penitenciaría, sino que estén a órdenes del SNAI, por supuesto, pero en otros edificios, claro, como en este caso de la Comisión de Tránsito o del municipio, porque los municipios tienen ahora la competencia también. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por este tiempo, por atendernos. El doctor Roberto Gómez Mera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Un fuerte abrazo a la distancia, doctor. A la orden, gracias. Son las